Bueno, vean, vamos entonces a dar inicio con la lección de hoy. Entonces empecemos a hablar de lo que es flujo laminar en tubos. Siempre en esto ocurre que hay como muchas similitudes con lo que uno ve en mecánica de fluidos, ¿verdad? Entonces, es inevitable que un curso de transferencia de calor no se hable de este tipo de temas. Entonces, vamos a pensar en el problema que a nosotros nos interesa. En el caso, digamos, de transferencia de calor, vamos a modelar un tubo. Vamos a suponer que esta es la sección de un tubo, ¿verdad? Aquí está la línea de centros de dicho tubo. Y vamos a partir de algunos conceptos. El primer concepto que hemos visto la vez pasada es que en general en una tubería no es que la velocidad es constante para para todas las partículas, sino que lo que tenemos nosotros es un perfil. Sobre todo en fluido laminar eso ocurre, ¿verdad? Y ese perfil nosotros podemos describirlo a partir de una función. Entonces habíamos dicho que este perfil, por ejemplo, lo podemos escribir en términos del radio. Entonces imagínense ustedes que tenemos aquí un radio interno de tubería R mayúscula y una variable R, que esta variable R varía desde 0 hasta el radio R mayúscula, ¿verdad? Y que este perfil que nosotros tenemos aquí lo vamos a llamar UDR. El punto que está aquí máximo, que es en el centro, ¿verdad? Tiene un valor específico y vamos a decir que es la velocidad máxima. Esa es la que vamos a llamar como velocidad máxima. Ahora, ¿qué es la idea? La idea es que vamos a tomar un elemento de acá. Vamos a tomarlo aquí. Este elemento que yo tengo aquí es un elemento diferencial de tamaño dr en vertical y dx en horizontal. Si usted toma ese elemento, voy a moverme aquí, y tratamos de analizar ese elemento en términos de los esfuerzos, lo que vamos a tener es que por un lado tenemos una determinada presión. La presión es importante porque es la que hace que se mueva el fluido. Y por otro lado, una presión más un diferencial de presión, digamos. Vamos a decir que la presión en este lado es P más dx, porque básicamente el tamaño del elemento es dx. Aparece además las fuerzas de cortante, ¿verdad? Donde aquí tenemos el cortante radial y de este otro lado el cortante que vamos a llamar en R más dr para poder mantener la misma notación. Uno podría hacer aquí un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Es un poquito diferente tal vez al que vimos en cursos como Mecánica 2, pero en general el equilibrio de fuerzas es entender que la presión por un área te va a dar una fuerza. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿por qué no hacer una sumatoria de fuerzas sabiendo que la sumatoria de fuerzas aquí tiene que ser 0? Entonces planteamos el elemento diferencial que va a ser 2πr de R. Esto es como un anillo. Piensen ustedes que en un punto R tenemos un anillo con un diferencial R, ¿verdad? Y que lo multiplicamos por la presión. Eso nos da a nosotros una fuerza a lo largo de X, ¿verdad? Hacemos lo mismo con la presión, digamos, en el punto X más delta X, donde va a ser la presión pues en el otro sentido, tal vez un poquito para que la notación sea más consistente, vamos a escribir la dirección de esta presión, no necesariamente para acá, sino más bien como una compensación de presión en el otro lado. Entonces, permítanme escribirlo para acá. Entonces, si lo hacemos así, en esta notación, entonces aquí lo que vamos a tener es que en el equilibrio de fuerzas tenemos esto con signo negativo, pero en la posición X más delta X, y lo mismo podemos hacer con los cortantes. Tenemos un cortante positivo en TR, aquí como ustedes lo pueden ver, entonces es 2πr por dx por el cortante en X, y a esto le restaríamos, voy a restarlo aquí abajo para que la ecuación pues me quede más clara, 2πr por dx por tau en la posición R, pero aquí puse X y realmente aquí la posición es R. Entonces tenemos aquí la posición R y aquí la posición R más dr igual 0. Muy bien, esto es lo que llamamos una ecuación de equilibrio, ¿verdad? Esta ecuación de equilibrio se puede escribir, se puede llevar incluso algebraicamente a una forma un poco más agradable, que sería R por presión de X más dx, haciendo un poquito de álgebra, aquí de X, y de este lado tenemos R por tau, tenemos R más dr, menos el R por tau, en R sobre dr. Vea que lo que van quedando son diferenciales. Y lo que hacemos en esta ecuación de acá
es hacer que el dx tienda a 0. Entonces, si yo en esta ecuación propongo que mi dx tienda a 0, entonces lo que vamos a reducir es la ecuación anterior, esta ecuación que estaba aquí, era esta que había escrito aquí ya reducida, pues va a quedar de la forma de una ecuación diferencial de la forma r de p de x más d r de tau sobre dr igual 0, donde en esta ecuación sabemos que el tau tiene una definición, un cortante, ¿verdad? A partir de la viscosidad dinámica y la derivada de la velocidad respecto a r, y considerando, esto es importante, que en general el perfil es constante. Constante se refiere a que es constante, digamos, desde el punto de vista de que no cambia a lo largo del tiempo. Eso es muy típico en fluidos laminares. Metiendo estas condiciones y sustituyéndola en esta ecuación diferencial, entonces tengo una ecuación de esta forma. Es una ecuación diferencial que básicamente relaciona lo que es presión con velocidad en un fluido que es laminar. Entonces, esta es la primera relación con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ponerle un número, vamos a poner este número 1, ¿verdad? Y sería la primera relación. Realmente hay otras consideraciones en esta ecuación que se pueden tomar en cuenta, y una es, por ejemplo, que la derivada de la velocidad en dirección radial es justamente menos du de y, porque la dirección radial, si usted ve el elemento diferencial, básicamente la posición radial es la posición en y, ¿verdad? Es la posición en y que tengamos ahí. Y ahora, ¿por qué un menos? Porque en el fondo, realmente la relación que usted tiene con y es y igual al r menos r, es el radio mayor, digamos, es el radio total menos el r, y además vamos a considerar que la variación de presión a lo largo de X es una constante. Bueno, ese es el formalismo que tenemos para lo que es el flujo laminar en tubos, ¿verdad? Gráficamente podemos verlo así, tal vez para que nos quede ejemplificado gráficamente. Podemos dibujarlo aquí. Vamos a pensar en el tubo internamente aquí, ¿verdad? Esta es la línea de centros del tubo. Vamos a pensar que yo tengo aquí una especie de elemento, si quisieran verlo, ¿verdad? Estamos hablando de un elemento del fluido que está dentro del tubo. Y este elemento del fluido que yo tengo aquí se va a ver afectado básicamente por un lado, por una fuerza que va a estar dada por su área, pi radio cuadrado presión, y por el otro lado, pi radio cuadrado, pero de este lado la presión va a haber incrementado un dp. Entonces tiene esta forma. Por otro lado, este sería el radio mayúscula que tenemos del centro al extremo. Y aquí, bueno, tenemos un sistema de coordenadas de la forma X con Y. Muy bien. En el lado de los cortantes, ¿qué nos queda? Nos queda el área. Esto es cortante, entonces es 2πr de X. Esto conforma un área por el cortante, ¿verdad? Y por este otro lado, pues tal vez entender que el tamaño que yo tengo aquí es un dx, y por lo tanto así es como se presenta la fuerza del cortante. Este cortante es alrededor de todo el tubo, por eso solo lo dibujo una vez, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un balance de fuerzas. Vamos a hacerlo por aquí. Si hacemos un balance de fuerzas, entonces lo que vamos a tener es, por un lado, el pi radio cuadrado p, por otro lado, negativo el pi radio cuadrado p más dp, menos justamente la fuerza del cortante. Entonces, simple y sencillamente, la ecuación que se obtiene es esta. Esta ecuación se puede cancelar el pi, se puede simplificar un poco, y haciendo un poquito de álgebra se reduce a esta forma, donde nos da a nosotros una relación muy bonita que me permite a mí determinar el gradiente, digamos, de presión a lo largo de X en términos del cortante. Ahora, nosotros podríamos tomar la ecuación primera que yo tengo aquí, ¿verdad? E integrarla convenientemente, ¿verdad? Entonces, integrando la ecuación 1, ¿verdad? Bueno, voy a comerme todo el álgebra. Lo que nos queda a nosotros es una ecuación que me da a mí el perfil de velocidad. Vean que todo esto para flujo laminar es posible hacerlo, ¿verdad? Mientras el flujo sea laminar, el comportamiento, las ecuaciones que yo voy a tener son muy convenientes. Esta integración requiere de dos constantes y obviamente, como toda integración, requiere de condiciones de frontera. Las condiciones de frontera para poder encontrar esas dos constantes se deben o se basan en el hecho
de que la velocidad en dirección R es 0, en R igual 0, ¿verdad? Esa es una condición. Y la velocidad, que esto tampoco es muy obvio, pero el perfil de velocidad es 0, en R igual en el radio hidráulico. Entonces, esto se llama condición de no deslizamiento. Y ya vamos a explicarlo un poquito porque esto es importante. Es la condición de no deslizamiento. Y la otra que tenemos se llama condición de simetría. Una de las cosas que uno tiene que tener claro son los conceptos. La matemática está en todos los libros, pero es entender los conceptos. Entonces, el concepto aquí para explicar esto bien, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Propusimos una ecuación básicamente que me describe mi velocidad en función del radio y de la presión, basada básicamente en un elemento de fuerza que por aquí habíamos establecido, ¿verdad? Eso es lo primero que hicimos por ahí. Luego, con esa ecuación lo que hicimos fue integrarla. Esa integración nos genera a nosotros dos constantes. Esas constantes podemos obtenerlas a partir de las condiciones de frontera. La primera condición se llama simetría. Quiere decir que en este punto que tenemos en el centro, cuando el R es igual a 0, tenemos una velocidad máxima. Eso es lo que implica la condición de simetría, que su derivada en R es 0. Significa que ahí tenemos un punto máximo. Y la segunda condición no es muy obvia, ¿verdad? Es que aquí en los extremos el fluido no se mueve porque está pegado a la tubería, ¿verdad? Entonces, eso se llama la condición de no deslizamiento, que es muy utilizada en la transferencia de calor. Si usted, digamos, mete estas dos condiciones y calcula la nueva ecuación diferencial, ya vamos a poder tener para fluido laminar una ecuación que nos da la distribución de velocidades. Y aquí me detengo unos minutos, porque al final lo que interesa es esta ecuación. Más que la deducción, lo que hay que entender es de dónde viene, pero sobre todo es esta ecuación. Esta ecuación nos da a nosotros la velocidad o incluso el perfil de velocidades en función de parámetros que en principio ya nosotros conocemos, ¿verdad? Y habíamos visto en la lección anterior presencial que este perfil de velocidades puede ser muy importante. Habíamos visto que existía un perfil, pero no habíamos visto cómo calcularlo. Si ustedes ven este perfil, es interesante porque si dp de x es constante, que es lo que nosotros hemos propuesto, pues evidentemente esto tiene una forma cuadrática, es decir, que el perfil de velocidades que usted tiene del fluido entre una tubería forma o tiene forma de una parábola. Entonces, ya teniendo este perfil, hay algo que podríamos calcular. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad promedio? Bueno, habíamos definido que la velocidad promedio tenía una definición que habíamos visto la vez pasada. Esa velocidad promedio va a ser 2r cuadrado integrado en UR R de R. Esto lo habíamos visto la vez anterior. Entonces, ¿qué toca? ¿No? Simplemente sustituir en esta ecuación esta relación que tenemos de U de R, ¿verdad? Y realizar la integración respectiva. Entonces, digámoslo, ¿verdad? Esto va a ser menos 2 entre R cuadrado. Tenemos una integración que va del centro hasta el extremo R. Y tengo R cuadrado entre 4 mu dp. Estoy sustituyendo la ecuación de U de R, nada más. 1 menos R cuadrado entre R cuadrado grande, R de R. Vamos a realizar la integración. Vean que básicamente es una integración sencilla relativamente, ¿verdad? Esta integral debe quedar en términos de R y si ustedes realizan la integración, la velocidad promedio, ya haciendo todas las sustituciones, quedaría de la forma menos R cuadrado entre 8 mu por dp de x, ¿verdad? dp de x vamos a pensar que es conocido, ¿verdad? Y por lo tanto, esa es la velocidad promedio. Si uno se pone a ver esta ecuación y trata de compararla con la original, ve que aquí aparece un dp de x, un r cuadrado, un 4 mu. Aquí nos aparece un 8, pero ahí aparece un 4, ¿verdad? Entonces, uno puede utilizar y tratar de ver que hay una relación de la velocidad promedio en la ecuación del perfil de velocidades. Y vamos a emplear entonces esta relación, voy a enmarcarla tal vez en color verde, aunque no le tengo número, ¿verdad? Pero esta velocidad promedio, esta ecuación puede ser importante, ¿verdad? Entonces, poniéndole un número a esta que es 2 y a esta ecuación 3, yo puedo entonces sustituir 3 en 2 y escribir la ecuación del perfil de velocidades de una manera que es conceptualmente muy bonita, porque básicamente es 2 veces
la velocidad promedio por 1 menos R cuadrado entre el radio de la tubería. Esta es la ecuación que me define a mí básicamente el perfil de velocidades y lo define, digamos, de una manera, a ver, muy clara, muy sencilla, ¿verdad? Lo define de una manera muy clara y muy sencilla, donde podemos ver claramente que ese perfil de velocidades pues sigue una curva cuadrática. Podemos verlo claramente ahí. ¿Qué pasa en R igual 0? Tal vez, bueno, esta es la ecuación ya, ¿está bien? Pongámosle incluso un número. Ya está la ecuación que me define el perfil en un fluido laminar. Vea qué interesante, ya está. Y es una ecuación relativamente sencilla, es cuadrática, es una ecuación muy bonita. Ahora, caso particular. Cuando uno ve estas ecuaciones es bueno analizar el caso particular. ¿Qué pasa cuando el R vale 0? El R vale 0. Y cuando el R vale 0 aquí, se elimina esto y de lo que nos queda es que el perfil de velocidades es 2 veces la velocidad promedio. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto en R igual 0. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pongámoslo así. En R igual 0. Eso significa que ahí tenemos la velocidad máxima. Entonces, vea qué interesante. La velocidad máxima es el doble de la velocidad promedio en una tubería. Yo no sé si eso ya usted lo sabía. Tal vez sí, ¿verdad? Usted llega y abre un tubo, está en fluido laminar, la velocidad de las partículas que están en el centro del tubo viajan el doble de rápido de la velocidad promedio, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos hablar en cuanto a lo que es perfil de velocidades, ¿verdad? En lo que es este flujo laminar en tubos. ¿Qué me interesa también dejar aquí claro? Que cuando uno analiza el fluido, no solamente analiza el perfil de velocidades, sino el comportamiento de caída de presión. Yo creo que vale la pena verlo. La caída de presión a lo largo de una tubería en fluido laminar, vean que todo esto es laminar, ¿verdad? Cuando es turbulento, la cosa va a cambiar un poquito, ¿verdad? Cuando es laminar, entonces la caída de presión, básicamente partimos de lo siguiente. Sabemos que el gradiente de presión tiene que ser una constante. Eso es lo primero que sabemos en fluido laminar. Y entonces lo que hacemos es que se integra y justamente la ecuación diferencial desde x igual, digamos, una posición 1 con una presión definida como presión 1, esto es inicial, ¿verdad? Hasta una posición x que va a ser x1 más la longitud de toda la tubería con una presión en ese punto que vamos a llamar presión 2. Y entonces, si es así y sabemos que esto es constante, entonces este gradiente no es más que una caída de presión que se puede expresar como la presión final menos la presión inicial. Digamos, ahí hay una caída a través de una longitud, ¿verdad? Por la forma en que nosotros estamos definiendo justamente lo que es caída de presión. Eso es definición. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa analizarlo para el caso de un flujo laminar. Para el caso de un flujo laminar, lo que vamos a hacer es definir qué es la caída de presión. En la caída de presión vamos a definirla simplemente como la diferencia de la presión más alta menos la presión más baja. Es el negativo de este numerador que está aquí, ¿verdad? Desde la ecuación del dp de x. Y esto se puede escribir en términos, digamos, de cosas que ya conocemos. Se puede escribir en términos de la velocidad promedio, se puede escribir en términos de la viscosidad, se puede realmente escribir en cosas que ya conocemos, ¿verdad? Voy a brincarme un poquito esa demostración por ahí, pero al final el flujo laminar nos interesa saber que la caída de presión está dada por esta expresión. Esto ya es una demostración, chicos, pero no es el caso, digamos, entrar en todos los detalles, sino que ustedes conozcan las relaciones. Ve qué curioso. La caída de presión en flujo laminar depende de la velocidad promedio, del radio y de la viscosidad. Incluso podríamos escribirla como 32 mu L velocidad promedio y el diámetro. Si usted se pone a ver esta ecuación es muy bonita porque vamos a ponerle un número. Hemos llegado hasta la ecuación 4. Voy a pongámosle número a todas las ecuaciones. Esta va a ser la 5, digamos. Y a esta que está acá le vamos a poner la ecuación 6, ¿verdad? La ecuación 6 me permite determinar la caída de presión en términos de parámetros muy sencillos, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, veámoslo incluso gráficamente. Supongamos que el problema que a mí me interesa, ustedes saben que uno de los problemas más importantes de la ingeniería es ver cuál es la caída de presión a lo largo de un tubo, ¿verdad?
¿Por qué eso es importante? Porque resulta que eso me permite a mí cuantificar la cantidad de energía en un sistema de bombeo, saber cuánto es la presión, la caída de presión, para saber si tengo que meter más presión. En fin, tengo una serie de parámetros de diseño. Aquí tengo el punto 1, donde tengo la presión 1, aquí tengo la presión 2 y tengo una longitud para ese tubo desde 1 hasta 2, donde conozco la presión en 1 y la presión en 2, que es este delta P. Si yo tengo el diámetro de esta tubería, que aquí estamos hablando de diámetro interno, y tengo la velocidad promedio, que usualmente la conocemos porque sabemos el caudal, entonces el caudal entre el área me da la velocidad promedio, yo puedo obtener la caída de presión en esa longitud. Voy a llamarla dPdL. Esa es la caída de presión ahí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos en la mecánica de fluidos pérdida de presión. ¿Se acuerdan? De pérdida de presión. Ahora, quiero que nos vayamos un poco a lo que ustedes habían visto en mecánica de fluidos. Ustedes saben que la pérdida de presión es muy importante y probablemente saben que esa pérdida de presión depende de algunas variables. Por ejemplo, sabemos que la pérdida de presión se puede escribir como un factor de fricción adimensional por la longitud entre el diámetro por un término que se llama presión dinámica, donde esa presión dinámica es la densidad del fluido, la velocidad promedio al cuadrado, dividida entre 2. Entonces, esto sí lo voy a resaltar aquí. Esto se conoce, este término de aquí, vamos a encerrarlo, se conoce con el nombre de presión dinámica. La presión dinámica, a ver, con las discrepancias, diferencias que pueden haber, pero es una especie de análogo a la energía cinética que va a tener el fluido. Eso es la presión dinámica, pero esa energía, entonces vea que va multiplicada por dos factores adimensionales. Cuando uno habla ya de una pérdida en presión, no sé si ustedes lo recuerdan, esa pérdida se puede expresar en pascales, en unidades de pascales, que es la unidad de presión en el sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros, ¿verdad? Pero también se puede expresar en forma de una cabeza. Entonces, a veces la presión, digamos, cuando usted tiene energía potencial, si ustedes recuerdan, desde mecánica 2, era masa por gravedad por altura. Esa altura, cuando vos tenés un fluido, se conoce con el nombre de cabeza. Entonces, vamos a llamar a la pérdida de cabezal, o de cabeza, no sé cómo quieren llamarlo, como SH. Esa altura que puede ser expresada como un cambio de presión entre ρ por G, porque estamos en mecánica de fluidos, ya no es mg por h, sino básicamente es una diferencia de presión dividida entre el ρ por G, se conoce con el nombre de peso específico. Ρ solito es densidad, pero cuando usted la multiplica por la aceleración de la gravedad, el ρ por G se conoce como peso específico. Entonces, esta ecuación, si usted se trae la pérdida de presión y la divide entre ρ por G, adquiere una forma distinta, ¿verdad? O sea, nada más agarramos la expresión de arriba y la dividimos entre ρ por G, queda un factor de fricción, queda un L entre D, pero queda una expresión, vean qué bonita, velocidad cuadrado promedio dividida entre 2 veces la aceleración gravitacional. Curiosamente, entonces, la pérdida de cabezal, es curioso, depende de la aceleración gravitacional. Si usted se pone a pensar, dice, si cambiáramos de planeta y hacemos una civilización en otro planeta, habría que tomar en cuenta eso dentro de las pérdidas. Las pérdidas a través de una tubería cambian. Yo no sé, a mí me parece eso fascinante, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos lo siguiente. El factor F tiene un nombre importante, ¿verdad? Yo no sé, en mecánica de fluidos me imagino que es así como muy distinguido, ¿verdad? Este factor. Y aquí también lo vamos a llamar el factor de fricción de Darcy. Así es como se conoce, el factor de fricción de Darcy. Muy bien. Este factor fue estudiado mucho en el siglo XX, ¿verdad? Y es curioso porque ese factor, si uno, digamos, aplica un poco de formalismo y todo esto que hemos visto en presión, se podría despejar en términos de variables que dependan prácticamente del mismo fluido, ¿verdad? Entonces, el factor de fricción se podría escribir como 8 veces el cortante dividido entre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. Bueno, es una relación que básicamente nos da a nosotros el factor de fricción.
dentro de lo que es fluido laminar, ¿verdad? Ahora, no hay que enredar esto, lo voy a poner en otro color, con lo que nosotros llamamos el factor de fricción de Fanning, ¿verdad? Yo creo que vale la pena verlo, ¿verdad? Para evitar confusiones. Hay un factor que se llama el factor de fricción de Fanning. El factor de fricción de Fanning tiene una definición que es básicamente, yo lo llamo C sub F, ¿verdad? Y es 2 veces el tau entre el rho por la velocidad al cuadrado promedio, ¿verdad? Y ese factor tiene otras connotaciones dentro de la mecánica de fluidos. Este es la cuarta parte del factor de Darcy. O sea, tienen una relación entre ellos. Es que, digamos, hacer mecánica de fluidos con fluido laminar de repente es muy bonito, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones son sencillas. Usted puede encontrar parámetros de manera más directa, incluso, ¿verdad? Incluso, tal vez ustedes lo vieron en su curso de mecánica de fluidos. Veamos, digamos, cómo uno puede encontrar el factor de fricción de Darcy, pero en términos de la geometría del tubo, porque vamos, aquí el factor de fricción de Darcy, vea que depende del cortante. Usted dice, pero ¿cómo mido el cortante? Usted no agarra una tabla de tuberías que le da un fabricante y encuentra los cortantes. No habrá una forma de poder calcular este factor de fricción de manera que dependa solamente de parámetros geométricos. Pues sí. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una tubería circular, lo cual no es muy obvio que todas las tuberías son circulares, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero tenemos fluido laminar, eso es muy importante porque hoy estamos viendo aquí solamente qué pasa en el caso del fluido laminar. Resulta que el factor de fricción de Darcy, vean qué bonito, se puede escribir como 64 mu, no estoy haciendo la demostración, pero sí yo creo que es bueno ver que desde parámetros muy sencillos se puede encontrar ese factor. Vea, 64 por mu. ¿Mu qué es? Es la viscosidad que usted tiene del fluido. La tubería circular, esta es la ecuación que se define como el factor de fricción. Ahora, viene una pregunta, chicos. No sé si a ustedes se les hace familiar, ¿verdad? Esta parte que dice mu, rho, diámetro y velocidad promedio. ¿No les recuerda como otra cosa? Ese es el inverso del número de Reynolds. El número de Reynolds es rho de V promedio entre mu. Es decir, que usted vea qué bonito. El factor de fricción es 64 dividido entre el número de Reynolds. Por eso es que, digamos, hacer mecánica de fluidos en una tubería circular, laminar, es muy sencillo. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacían mecánica de fluidos, pero en flujo turbulento, no era tan fácil, ¿verdad? Había una ecuación más complicada, pero en laminar es esta, ¿verdad? Y si usted quiere, por ejemplo, la potencia de bombeo o la potencia de una bomba que necesita para vencer las pérdidas, podemos hacerlo así. Es el flujo volumétrico, ¿verdad? Por el cambio de presión. Esa era la definición que veíamos en mecánica de fluidos. Esto sería el flujo volumétrico por el cambio de presión, que puede escribirse como ρg por HL. Este HL justamente es la presión en el cabezal, es esta que está aquí. Voy a ponerle aquí un subíndice L para entender que es asociada a esta longitud. Y eso podríamos sustituirlo aquí. También entender que el flujo volumétrico se puede escribir en términos de la masa y observar que esto que ustedes tienen aquí, esta parte es un flujo másico. Esto es un flujo másico. Por lo tanto, la potencia de la bomba se puede escribir como el flujo másico, la gravedad y el HL. Como ustedes lo pueden ver, son ecuaciones sencillas. Esto es lo que vamos a llamar, voy a escribirlo por aquí, la potencia de bombeo para contrarrestar la pérdida de presión. Muy bien, chicos, entonces vean, ahí tenemos lo que es la ecuación que me define a mí, digamos, la potencia que yo necesito para que el fluido pueda fluir a lo largo de esta tubería, ¿verdad? Hay una cosita más que yo creo que es importante, digamos, en lo que es flujo laminar, ¿verdad? Que no estoy seguro cómo se pronuncia, chicos. Ustedes, no sé si alguien me puede corregir, pero se escribe así. No sé cómo les decía el profesor de mecánica de fluidos, ¿verdad? La ley de Poiseuille. Creo que así se pronuncia. No estoy muy claro, pero bueno, al menos así se escribe, ¿verdad? Entonces, vean, para un tubo horizontal, voy a resumirla nada más. Para un tubo horizontal, que es lo que nos interesa, es el resultado, porque después hay que ver
¿Cómo usamos todo eso en la solución de problemas? Para un tubo horizontal, yo puedo escribir la velocidad promedio como un cambio en presión, digamos. El radio al cuadrado, cuando hablamos de radio, es el radio interno. Y 8 veces mu por L. Esto se podría también escribir así. Términos del diámetro, nada más que, claro. Bueno, aquí les decía, para terminar la idea, que en general, vea que esta ley nos dice a nosotros que la velocidad promedio se relaciona directamente con la presión, el cambio de presión, ¿verdad? La viscosidad, el diámetro y la longitud. Si ustedes lo ven, son realmente parámetros muy sencillos de calcular, que dependen incluso de la geometría, ¿verdad? El caudal, esto es importante, el caudal nosotros lo vamos a llamar V punto, ¿verdad? Que es básicamente el flujo volumétrico. El flujo volumétrico no hay que confundirlo con la velocidad. La velocidad para mí es esta, uso esta V. Es la velocidad promedio por el área de sección. Esto nos dice a nosotros que básicamente es la velocidad promedio, que es esta ecuación, ¿verdad? Que les di por aquí, la misma que está arriba, ¿verdad? Por el área, que es pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se puede simplificar un poquito y escribir de la forma de P por pi diámetro al cuadrado, si se quiere escribir en términos del diámetro, entre 128 mu L, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que nosotros llamamos el caudal. Pero hasta acá, vea que lo que hemos hablado es puro mecánica de fluidos, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta el momento es cómo calcular básicamente la velocidad promedio de una tubería en flujo laminar y cómo calcular los factores de fricción y cómo determinar tanto la velocidad promedio como el caudal. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, no quisiera irme hoy hablando un poquito, obviamente, de transferencia de calor, que es lo que este curso trata. Entonces, ¿qué de nuevo me puede ofrecer todo este formalismo desde el punto de vista de la transferencia de calor? Entonces, para ello quisiera proponerles lo siguiente. Muy bien, perfil de temperatura y número de Nusselt. Uno lo que hace cuando quiere determinar, digamos, algún coeficiente de transferencia de calor es trabajar con balance de energía. Uno lo que hace es un balance de energía para una sección de tubo. ¿Y ese balance de energía en qué va a consistir? Bueno, imagínense que tienen una sección de tubo. Esta sección de tubo, pues, vamos a ver, es como si cortáramos un pedacito del tubo. Vamos a dibujarlo de esta manera. Esa sección de tubo, pues, si quieren, podemos darle un espesor al tubo, porque básicamente aquí lo que vamos a hacer es tomar como una especie diferencial, un elemento diferencial de la sección de la tubería. Eso es lo que vamos a hacer. A este elemento diferencial le damos un espesor de X, le damos un radio R, le damos un espesor de R, le damos un calor. Vamos a llamar que aquí hay un Q punto R que sale de la tubería y del otro lado de afuera un Q punto de R más de R, que es lo que hacemos, ¿verdad? Y vamos a pensar en un flujo másico que va a entrar aquí, que es M punto por Cp por la temperatura en un momento X, y bueno, va a salir en un momento que es X más dx, ¿verdad? Que sería, si quieren verlo de este otro lado aquí, M punto por Cp por Tx más dx, ¿verdad? Si uno plantea el balance de energía, uno puede, a ver, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a plantear, por ejemplo, que la entrada de energía, que es M punto por Cp Tx, menos la de salida, M punto por Cp por Tx más dx, más, digamos, el calor, digamos, que vamos a llamar Q punto R, menos el Q punto del R más de R, va a ser cero. Ok, entonces, acá esta ecuación se puede mejorar sabiendo que el flujo másico es densidad, volumen y área de sección, o sea, para ese elemento ρU por 2pi R de R, podemos sustituirlo, el M punto, ¿verdad? Eso hace que la ecuación se pueda convertir en una forma más conveniente en términos de densidad, velocidad, un Tx más Dx menos un Tx. Claro, aquí estoy aplicando un poco de álgebra que es necesaria, ¿verdad? Y del otro lado de esta ecuación podríamos escribir 1 entre 2pi R de X y bueno, una relación con los calores entre R y dr. Esta ecuación se puede convertir en una ecuación diferencial. De hecho, ustedes pueden ver
Estos términos básicamente son derivadas parciales, donde simplificando un poco, usted tiene un dt de x aquí, tenemos menos 1 sobre 2 rho cp pi r por dx y dq punto dr. Esto es una x, ¿verdad? Esta ecuación se puede simplificar para aplicar lo que nosotros llamamos la ley de Fourier en dirección radial. Voy a brincarme un poquillo del álgebra. Y la ecuación que nos queda, después de despejar aquí el de Q, hacer algunas simplificaciones y saber, ¿verdad? También esto es importante, que el alfa, que es igual a K por rho Cp, eso lo sabemos del primer parcial, podemos llegar a una ecuación de esta forma. Vean que esta ecuación es como el análogo en mecánica de fluidos, pero para la transferencia de calor. Es una ecuación en derivadas parciales, donde básicamente podemos resolverla utilizando las técnicas justamente de derivadas parciales. Esta ecuación le vamos a poner un número. Tal vez a esta le podemos poner una ecuación 6. ¿Esa ecuación para qué sirve? Bueno, sirve para ser aplicada justamente en dos problemas que nos interesan en la transferencia de calor. Un problema es el flujo de calor superficial constante y el otro problema es el de temperatura superficial constante. Vamos a abordar esos problemas muy brevemente, porque me interesa que se queden con el conjunto de ecuaciones. Primero, el de flujo de calor superficial constante. En general, los problemas de transferencia de calor siempre se dividen en esos dos casos. Entonces, vamos a ver este primer problema. En este caso, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Chicos, no los voy a aburrir con toda la deducción, pero básicamente nosotros sabemos que el flujo de calor constante, voy a llamarlo QS, que es calor por unidad de área, se define como un coeficiente de convección por una temperatura superficial menos una temperatura media abundante, ¿verdad? La temperatura media abundante, básicamente la podemos determinar sin ningún problema y este coeficiente de convección que está aquí es 2, porque, digamos, si uno ya lo deduce, lo que queda es una constante que es de esta manera, ven qué interesante, es 24 sobre 11 por K dividido entre R, siendo K la conductividad térmica, ¿verdad? Si uno lo escribe en términos del diámetro, va a quedar 48 sobre 11 K entre D. Y si usted se pone a verlo, ¿verdad? De 48 dividido entre 11, eso nos da a nosotros 4,36. 4,36 por K entre D. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta expresión? Que usted puede pasar el D a multiplicar, quedando H por D entre K es igual a 4,36. Y esto no es más que el número de Nusselt. Entonces, básicamente, el Nusselt es 4,36. A ver, no sé si ustedes recuerdan, ahora, bueno, para el próximo examen, ¿verdad? Que vamos a tener que utilizar ecuaciones ahí para calcular el número de Nusselt tanto en esferas como en cilindros. Y resulta que cuando el fluido es laminar no hay que calcular nada, ya el Nusselt es una constante, es una maravilla. Pero esto, ¿cuándo lo puedes utilizar? Bueno, tiene condiciones. Esto es solo para tubo circular, laminar, con un flujo de calor constante. Hay una deducción que no estoy haciendo, obviamente estoy haciendo trampa, pero lo que me interesa es que sepan que esa tecnología la podemos emplear. ¿Qué pasa cuando usted lo que tiene es un flujo de temperatura superficial constante? Porque sería bonito que hubiera una ecuación así sencillita, que nada más yo llego y tengo un Nusselt constante. Entonces vamos a ver, esto es, y les digo que es una buena noticia, de hecho la hay. Para temperatura superficial constante tenemos que se han hecho estudios. De hecho, digamos, si ustedes ven el libro de texto, hay estudios realizados por Casey Crawford y también por un señor llamado Human del año 93 y también del año 2003, donde lo que ellos proponen es lo siguiente, digamos, si yo tengo una tubería donde la temperatura aquí superficial es una constante, entonces ocurre lo siguiente, aquí está la línea de centros, ¿verdad? Del tubo. Tenemos que el factor de fricción por ser laminar es 64 entre el Reynolds, eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso es evidente. Pero el número
Nusselt va a ser una constante, va a ser 3,66, ¿verdad? Lo cual es muy útil, ¿verdad? Muy similar a lo que ocurre aquí, ¿verdad? En el caso anterior, es decir, tenés un H por D entre K, es 3,66. Entonces, realmente esto, no sé si ustedes son conscientes, calcular transferencia de calor en fluido laminar es relativamente sencillo, porque los números de Nusselt que usted tiene son números de Nusselt que son constantes. Ahora, hay un detallito aquí importante, y es el siguiente. Los tubos, para que estas ecuaciones funcionen, tienen que ser redondos. No todo tubo es redondo, ¿verdad? Puede ser que usted tenga otras configuraciones, ¿verdad? Y bueno, ahí tiene que respetarse, obviamente, el perfil de velocidades que ya habíamos deducido para un flujo laminar, ¿verdad? Entonces, a ver, eso no cambia, ¿verdad? Sigue siendo el mismo perfil que sigue estando, nada más que ahora, pues, dependiendo si el problema es de temperatura constante o es de flujo de calor superficial constante, entonces el número de Nusselt puede cambiar. ¿Qué pasa cuando el tubo que nosotros tenemos o el flujo que nosotros tenemos está dentro de tubos no circulares? Entonces vamos a ver. Si tengo flujo también laminar, ¿verdad? Porque esto puede ocurrir, pero tengo un tubo cuadrado, ¿seguiré aplicando esto? Y vamos a verlo. Cuando usted tiene tubos que no son circulares, vamos a aplicar algo que hemos visto en algún momento, ¿verdad? Que tiene que ver con el diámetro hidráulico. Pero eso sí, esto va a funcionar cuando el flujo laminar que usted tenga sea completamente desarrollado. Este flujo laminar completamente desarrollado indica que usted va a usar un diámetro hidráulico que es 4 veces el área de sección del tubo dividida entre el perímetro. Y entonces existe dentro del libro de texto, ya para estos diámetros hidráulicos, una tabla. Vamos a ver, de hecho la tabla 8.1, ya se las muestro, donde podemos determinar el número de Nusselt y con ese número de Nusselt ya poder calcular el coeficiente de convección utilizando el diámetro hidráulico. Y depende un poquito de las configuraciones. Mira, está la tabla, la pueden ver ahí en el libro de texto. Vean que aquí en esta tabla ustedes pueden ver los números de Nusselt de 366 y 436. El 436 se usaba cuando el flujo de calor es constante y el 366 cuando la temperatura superficial es constante. Pero vean, por ejemplo, si usted tiene un tubo con una forma rectangular, resulta que el número de Nusselt también es una constante, pero cambia el factor de fricción y cambia también en función de la relación entre A y B. Entonces, a ver, esto es ingeniería, muchachos. Como esto es ingeniería, uno tiene que buscar hacer cosas cuando no hay toda la información. Por ejemplo, tengo para una relación A y B igual 1, pero para 2, 3, 4, 6 y 8. Si necesito la de 5, interpolo y no tengo otra, ¿verdad? Y si tengo algo más de 8, ¿qué hago? ¿Verdad? Bueno, hay que tomar alguna decisión, ¿verdad? Si es suficientemente alta, ya por ejemplo, por encima de 8 podemos usar prácticamente infinito como una buena aproximación, ¿verdad? Eso es lo que uno hace. Aquí, por ejemplo, se tienen elipses que van desde 1 hasta 16, pero no se tiene información a más de 16 en el A entre B. ¿Por qué? Porque probablemente ya no se van a construir tuberías con una relación de mayor a 16 entre los semiejes mayor y menor. En el caso de un triángulo se tienen, vea qué interesante, para distintos ángulos, ¿verdad? Entonces usted puede seguir usando el mismo concepto de trabajar un Nusselt constante para otras geometrías, ¿verdad? La gran mayoría de los casos, chicos y chicas, casi siempre usamos esto. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de los tubos con los que nosotros trabajamos son tubos que son redondos. Digamos, por muchas cuestiones prácticas en ingeniería tendemos a usar tubos que son redondos, ¿verdad? Ahora, bueno, entonces ya tenemos esa ecuación. Significa que con esta tecnología puedo prácticamente trabajar fluidos o flujos en tubos circulares o no circulares. Es decir, a ver, esto suena a veces como chistoso, pero entonces el Nusselt lo que hacemos es sacarlo de una tablita nada más. No tenemos que calcularlo. Básicamente, tomamos el Nusselt de una tablita y si fuera redondo, incluso ya lo tenemos en la misma tablita, pero son valores constantes. Entonces, de repente,
trabajar este problema en flujo laminar resulta muy bonito. Bueno, lástima que no todos los fluidos son laminares, pero por lo menos en flujo laminar, hacer transferencia de calor, digamos que resulta muy conveniente. Ahora, ¿de qué quiero hablar ahora? Quiero hablar de lo que es flujo desarrollado. Este concepto, chicos, es raro. Y nos interesa el desarrollo de un flujo laminar en la región de entrada. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. En la lección pasada estuvimos hablando un poco y en la anterior de que era un fluido completamente desarrollado. ¿Se acuerda que tenía que ver un poco con el hecho de que en la región de entrada nosotros buscábamos que el fluido fuera irrotacional? Entonces, cuando el fluido es irrotacional, hay una parte ahí donde necesita empezar a desarrollarse y entonces ya podemos tener un fluido totalmente desarrollado. Resulta que estas ecuaciones que tenemos aquí solo funcionan cuando el fluido es totalmente desarrollado. Si el fluido no está totalmente desarrollado, hay que hacer algunos ajustes. Y esos ajustes implican lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar el caso, chicos, que vimos en la pizarra anterior, de que el número de Nusselt daba 3,66 en temperatura superficial constante. Vamos a tomar ese caso. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el fluido no está totalmente desarrollado, hay que hacerle una pequeña corrección a la ecuación. O sea, ya el Nusselt no es 3,66, sino que implica un poquito más de cosas. Implica un factorcillo medio incómodo, se los voy a escribir aquí, que tampoco es difícil de evaluar, es el diámetro entre la longitud por el número de Reynolds por el Prandtl, ¿verdad? Ahí va. Todo esto dividido entre 1 más 0,04 y aquí viene una expresión que es D entre L, por Reynolds por Prandtl, y todo esto elevado a la 2/3. Ahora, aquí viene una pregunta más filosófica que otra cosa, ¿verdad? Es decir, pero esa ecuación es como general, ¿verdad? Sí, podría ser una general, pero si el flujo es totalmente desarrollado, todo este término, esta fracción prácticamente se vuelve cero. Entonces, solo cuando el fluido laminar en la región de entrada es totalmente desarrollado, podemos decir que el número de Nusselt es 1,36, perdón, 3,66. Eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? Se han desarrollado otras ecuaciones, en esto ha habido bastante avance, ¿verdad? Hay otra ecuación que me gusta mucho, que se las voy a dejar por aquí, también para calcular el número de Nusselt, ¿verdad? En algunos casos particulares, que es esta, 1,86. Esto es como un zoológico de ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación utiliza aquí un numerito, vamos a escribirlo, esto de aquí se conoce como el número de Graetz, ¿verdad? Y esta ecuación también se puede usar, ¿verdad? En fluido no totalmente desarrollado, pero hay condiciones. El número de Prandtl tiene que estar entre 0,6 y 5, si es más alto o no. Y la relación, digamos, del mu sub b entre mu sub b entre mu sub s tiene que estar por debajo de, bueno, en este valor, en este intervalo que ustedes tienen ahí. Y las condiciones, digamos, para el B se evalúan a la temperatura promedio entre la entrada y salida del tubo, del fluido. Porque vamos, el tubo está en un medio isotérmico, pero el fluido no, porque se va a empezar a calentar, ¿verdad? Y también para placas paralelas, que eso ocurre mucho en calentamiento, ¿verdad? Si las placas son placas isotérmicas, cada una mantiene una temperatura constante y son paralelas, tenemos una ecuacioncita que se puede emplear, que es esta, ¿verdad? Y así como esta, chicos, hay otras ecuaciones. Entonces ustedes, al final, esto es diámetro hidráulico, ¿verdad? Entre L. Al final lo que usted tiene que saber es que hay un catálogo de ecuaciones y no una única ecuación, y que muchas de estas han sido desarrolladas experimentalmente con el fin de tener un poco más de información en el cálculo de la transferencia de calor, ¿verdad? Aquí les voy a escribir estas. Son ecuaciones que en este caso, esta depende del diámetro hidráulico, la longitud de la tubería, número de Reynolds y Prandtl, y al menos esta de placas paralelas solo se puede utilizar para números de Reynolds menores a 2800, porque se entiende que estamos trabajando en el régimen laminar. Y eso es lo que tenemos, chicos. Básicamente eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que tal vez ¿cómo decirles? Como
observación o razonamiento o filosofía de todo esto, tal vez lo que me gustaría indicarles es que mucha de esta información que nosotros tenemos es información que se va generando en el tiempo, chicos, y que no necesariamente cuando ustedes vayan avanzando en su vida profesional se van a quedar con estas ecuaciones, ¿verdad? A diferencia tal vez de otras áreas de la ingeniería, donde digamos, el avance tiende a ser más lento, en el caso de transferencia de calor, este tiende a ser más rápido, ¿verdad? Tiende a ser más rápido y es importante pues estar atentos con eso. Bueno, en el ratito que nos queda, quería hablar un poquito de flujo turbulento. Entonces voy a ver si les puedo compartir aquí. Vamos a hablar un poquito, no mucho, unos minutitos antes de irnos a almorzar. Entonces, vamos a hablar de lo que es flujo turbulento en tubos. Les puedo decir que en general, chicos, cuando uno, digamos, estudia mecánica de fluidos, la gran mayoría de lo que es mecánica de fluidos se tiende a estudiar en régimen laminar. ¿Y por qué? Porque es lo que sabemos hacer. Lo que el ser humano sabe hacer bien es trabajar en régimen laminar. En turbulento no es tan fácil. No es tan fácil porque algunas cuestiones se quedan ahí como pendientes. Entonces, quería hablar de algunos conceptos. Básicamente aquí lo que voy a tirar son algunas ideas. Quiero hablar de qué es lo que llamamos un tubo liso y hablar de algunas ecuaciones que nosotros tenemos para tubo liso. De paso, les voy a contar algo. Para flujo turbulento no tenemos desarrollos teóricos para los coeficientes de fricción. Y la mayoría, digamos, o sea, no tenemos ecuaciones tan bonitas como estas que vimos, ¿verdad? Para el coeficiente de fricción, dije, no, no hay. No hay deducciones donde tengamos un Nusselt constante. De hecho, el Nusselt se ha demostrado que no es constante, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, como estas ecuaciones, los coeficientes de Manning, el coeficiente de fricción, que incluso podíamos escribirlo hasta en términos muy sencillos, ¿verdad? Como 64 entre Reynolds, se ha demostrado que eso no es así. Entonces, hay gente que se ha dedicado a estudiar tubos lisos. El tubo liso es aquel que la rugosidad es muy pequeña y se han planteado algunas ecuaciones. Estas ecuaciones solo están en la última versión del libro de texto, chicos. En versiones anteriores no están. Y vamos a hablar de lo que se llama la primera ecuación explícita de Petukov. Esto es como, a veces, es como un tema histórico. Fíjense que esta ecuación es de 1970. Usted dice, pues viejísima, ¿verdad? Bueno, es una ecuación que para tubos lisos me puede predecir bien el factor de fricción. Y vean qué bonita, es 0,790 por el logaritmo natural del número de Reynolds menos 1,64 a la menos 2 y funciona para números de Reynolds que van desde 3000 hasta 5 por 10 a la 6, donde ya 5 por 10 a la 6 es avanzadito dentro de la turbulencia, ¿verdad? También se pueden utilizar para tubos lisos lo que se llama la analogía, que en algún momento hablamos un poquito de Chilton-Colborn. Esta analogía es un vacilón porque el número de Nusselt, que es el que predice la transferencia de calor, se relaciona con ese factor de fricción. Entonces, ya una vez calculado el factor de fricción, usted utiliza esta analogía para calcular el Nusselt para tuberías lisas. Ven qué bonita. Entonces, esta ecuación tiene una ventaja. Voy a escribirla aquí. Voy a ponerla incluso en rojo. Que la analogía de Chilton-Colborn es muy general. Entonces, incluso conociendo el factor de fricción, se puede usar para tubos tanto lisos o ásperos. Es decir, a ver, vamos a explicarlo bien. La ecuación de aquí, la primera, la de Petukov, se puede utilizar solo para tubos lisos, pero la analogía de Chilton-Colborn se utiliza para cualquier tipo de tubo siempre y cuando usted conozca el factor de fricción, ¿verdad? Está bien, eso es importante. Ahora, cuando el flujo es totalmente desarrollado, digamos, claro, estamos hablando en régimen turbulento, ¿verdad? Pero cuando usted tiene flujo, porque hay flujo totalmente desarrollado en laminar, cuando es flujo totalmente desarrollado en tubos lisos, entonces usted lo que tiene es una ecuación que es muy sencilla, es 0,184 por el Reynolds a la menos 0,2. Eventualmente uno puede ver eso en el diagrama de Moody también, ¿verdad? Pero en tubos lisos es donde el E, digamos, el E entre D, o sea, la rugosidad entre el diámetro es prácticamente cero.
Y siendo así, también eso es para, digamos, para el factor de fricción, pero también se puede usar algo que se llama la ecuación de Colburn para el número de Nusselt, que es esta. Muy bonita porque es muy sencilla de usar y tiene una forma muy familiar para nosotros. Es una constante por el Reynolds a un número, por el Prandtl a otra constante. Esta se llama la ecuación de Colburn. Entonces, hay tecnología para calcularlo, ¿verdad? Esta ecuación, evidentemente, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Va desde 0,7 en Prandtl hasta 160 y para un número de Reynolds mayor a 10.000, ¿verdad? Eso es importante porque este tipo de ecuaciones fueron desarrolladas justamente de manera experimental, pero para fluido totalmente turbulento. Hay algunas aclaraciones y me parece, en ese sentido es bastante honesto, ¿verdad? Y creo que el autor del texto, ¿verdad? Y me parece que expone bastante bien el estado del arte, ¿verdad? Y es que esta ecuación de Colburn no es demasiado precisa, pero se puede mejorar la precisión. Entonces, la precisión de la ecuación, de esta ecuación, se puede mejorar. ¿Cómo? Se mejora utilizando un exponente n igual a 0,4 para calentamiento del fluido que circula a través del tubo, ¿verdad? Y un factor n igual a 0,3, un poquito más pequeño, ¿verdad? Para enfriamiento. Entonces, bueno, eso nos mejora la ecuación. Y esto se conoce, esto fue una investigación que generó lo que se llama la ecuación de Ditus-Boelter. Esta ecuación de Ditus-Boelter es de 1930. Voy a ponerlo aquí. Ecuación viejita, ¿verdad? Pero entonces esa ecuación puede mejorar ahí un poquito. Es decir, que esta ecuación realmente, la de ecuación de Colburn, se puede escribir así. Se escribe siempre como 0,023 por Reynolds a la 0,8, ahí no cambia. Un momentito, pero bueno, eso es la ecuación. Esta ecuación, chicos, es la de Ditus-Boelter. Es un poquito más precisa y siempre les voy a pedir que usen esta en vez de la ecuación de Colburn. Esta ecuación es un poquito más precisa. Por acá, tal vez un punto importante es de cómo empleo el tema de las temperaturas, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo por aquí para que ahí les quede en el resumen. Estas ecuaciones se pueden emplear cuando la diferencia entre la temperatura de la superficie del fluido y la pared no es significativa. Este tipo de comentarios que a veces se dan pueden ser un poquito molestos porque no está claro qué significa significativas, ¿verdad? Significativas es que no cambien mucho, pero a partir de cuándo es mucho, no lo sé, chicos, les soy honesto, no lo sé, ¿verdad? Podríamos usar otras ecuaciones y hacer comparaciones, pero realmente no lo sé. Las propiedades se deben evaluar, ¿verdad? A la temperatura media abundante, que básicamente es la temperatura de entrada más la de salida entre dos. Es el promedio de las dos temperaturas de entrada y salida en el caso de tubos que sean en esta condición, ¿verdad? Ahora, uno puede pensar, bueno, eso es una alternativa cuando la diferencia es no significativa. Entonces, tal vez usted se pregunte, ¿y si la diferencia es significativa? ¿Habrá alguna ecuación? Sí, sí hay. Entonces, cuando la diferencia de temperaturas es considerable, se usa la ecuación de Sieder y Tate de 1936. Esa es la que se usa. Y esta ecuación tiene una forma parecida, chicos, pero tiene una correccioncita. Aquí digamos es 0,027, el Reynolds a la 0,8, el Prandtl a la 1/3, ya metemos al Prandtl y metemos una razón entre el coeficiente mu de B, o sea, la viscosidad en la temperatura B y la superficial elevado a la 0,14. Esta ecuación, las limitaciones que tiene es que el Prandtl debe estar entre 0,7 y 16.700 y el Reynolds tiene que estar en mayor a 10.000 para que pueda ser realmente un flujo turbulento el que vayamos a manejar ahí. Las propiedades se evalúan a la temperatura de flujo abundante y el mu sub S sí se evalúa a la temperatura superficial. Esto es un error. Ese es el único que se evalúa a la temperatura superficial. Pregunta que uno se puede hacer. Bueno, ¿cuáles son los errores en general de todas estas ecuaciones? No son muy alentadores los errores de estas ecuaciones, en general todas estas que estamos trabajando, pueden ser de un 25%, o sea, es un montón, chicos.
Son errores muy grandes, ¿verdad? ¿Hay forma de poder reducirlos? Bueno, sí, estos errores se pueden reducir. Pueden reducirse a un 10%, ¿verdad? ¿Pero cómo? Utilizando lo que llamamos la, ponerlo aquí entre comillas, segunda ecuación de Petukov. Ahora, ustedes tal vez se pregunten, profe, pero entonces, ¿por qué no nos da de una vez esa ecuación y ya no usamos la anterior? A ver, el tema con eso es que la ecuación de la segunda ecuación de Petukov es un poquitillo más larga. Digamos, ya no es tan bonita, ¿verdad? Dice así. Dice que el número de Nusselt es, vea, factor de fricción entre 8. Yo la recomiendo. La verdad que a mí me parece una ecuación suficientemente precisa. Usted la puede tener programada. Incluso si usted quiere, puede hacer comparaciones de estas con las anteriores, a ver si los errores realmente son tantos, ¿verdad? Pero vean qué bonita esta ecuación. Yo aliento a que la usemos siempre en nuestros cálculos, en los proyectos, en los exámenes, ¿verdad? Y eso es factor de fricción. Esto es una F. Voy a dibujarla más bonita. Factor de fricción aquí. Y por el Prandtl, 2/3 menos 1. Entonces la ecuacioncilla es tal vez un poquillo incómoda, pero funciona, está bien. Y tiene algunas restricciones. Digamos, para poder usarla, el número de Prandtl tiene que estar entre 0.5 y 2000, lo cual tampoco es gran restricción porque incluye casi todos los fluidos. Y el número de Reynolds sí tiene que estar entre 10 a la 4 hasta 5 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces ver un poquito eso que realmente abarca un buen intervalo dentro de la turbulencia. Ahora, usted dice, ¿y hay para números de Reynolds menores? Porque 10 a la 4 de repente es un número grande de Reynolds, ¿verdad? Entonces podemos decir que sí, que para número de Reynolds menores se usa una ecuación que es la de Nielinski. Esta es de 1970. En general, son ecuaciones viejas, chicos, pero son las que tenemos disponibles, ¿verdad? En nuestro conocimiento. Entonces, esta ecuación es de una forma similar, vean, es el factor de fricción entre 8, el Reynolds menos 1000, un número de Prandtl, y todo esto dividido entre la expresión 1 más 12,7, ve que se parece bastante, factor de fricción entre 8 a la 0.5 y una corrección de Prandtl. O sea, muy similar, no tiene gran cambio, pero sí hay que usarla para números más pequeños. Entonces, la restricción que tiene básicamente son números más pequeños. Eso implica el mismo Prandtl de 0.5 a 2000, pero los Reynolds pueden ir de 3 por 10 a la 3, un poquito más bajo, hasta 5 por 10 a la 6. O sea, es una ecuación bastante más completa, ¿verdad? Ahí sí, que es la que tenemos por aquí. Estas ecuaciones, tal vez una nota importante, pueden emplearse tanto para temperatura superficial constante como para un punto S constante, que el flujo de calor constante también ahí son válidas. Hay ecuaciones también, chicos, que pueden utilizarse para metales líquidos, que son básicamente donde los números de Prandtl son bajitos, ¿verdad? Entonces, en lo que son metales líquidos también, termino con esto, ¿verdad? Usted tiene metales líquidos, por ejemplo, usted quiere enfriar con mercurio, ¿verdad? Si usted tiene metales líquidos, hay aplicaciones donde esto es importante. Tal vez no es muy común en nuestra industria, pero sí, uno siempre tiene que pensar que no necesariamente los problemas que van a resolver ustedes son los que resolví yo, ¿verdad? Entonces se pueden usar estas relaciones de Licher y Roos. Entonces, para metales líquidos, si la temperatura es constante, se usa esta ecuación. Entonces vean que, bueno, depende de Reynolds y Prandtl, superficial. Lo importante, cuando digo Prandtl, ese es superficial. Es parte de la notación que usamos en transferencia de calor. Y cuando el flujo de calor es constante, la ecuación cambia un poco. Aquí es 6,3.0. No tengo idea de la precisión de estas ecuaciones, pero sí me da la impresión que son bastante precisas. La restricción es que se tiene que utilizar para números de Reynolds que van de 10 a la 4 a 10 a la 6. Esa es la única restricción para estas ecuaciones, que básicamente esto se llaman las relaciones de Schlichter y Roos. Estas son ecuaciones recientes, datan, bueno, más o menos, un poquito más recientes que las anteriores, de 1975, y muy probablemente deben haber otras más ahora mejores. Bueno, eso es lo que tenemos para flujo turbulento, ¿verdad?
La próxima lección hablaremos un poquito de lo que son las ecuaciones de factor de fricción, pero les adelanto, en mecánica de fluidos probablemente ustedes vieron la ecuación de Colebrook, el diagrama de Moody, hay ecuaciones, por ejemplo, las de Abraham, que se utilizan para lo que es flujo en transición, ¿verdad? Completamente desarrollado, y las ecuaciones como la de Colebrook que ustedes vieron en mecánica de fluidos data de 1939, chicos, y fue modificada después, evidentemente, para convertirla en una ecuación explícita. De hecho, la de Halland, que vamos a ver, es de 1983 y ya tiene el factor de fricción despejado. Yo les voy a recomendar, como buen consejo, que utilicen una ecuación de factor de fricción con F despejado. Vamos a ver. No utilicen la ecuación de Colebrook, porque esa de repente hay que hacer iteraciones y se vuelve muy incómoda y puede estar propensa a errores. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima lección junto con algunos ejemplos. Este, y bueno, vamos a quedar hoy por aquí. Les agradezco ahí su atención. Y yo voy a subir los videos de esta sesión también de hoy. Si alguien quiere, pues por ahí revisarlos, trataré de editarlos un poquito eventualmente. Y cualquier cosa, si hay dudas o lo que fuera, yo voy a estar disponible en este link después de las 3 de la tarde. Si alguien quiere ver proyectos, dudas, lo que fuera, entonces yo voy a estar disponible por ahí. Y eso sería por hoy, chicos y chicas. Les agradezco ahí su paciencia. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Les vaya Gracias, bien, profe. que no se les inunde la casa ahí, ojalá, ¿verdad?